Mein Name war Malik. Ich war ein Richter in London, ein respektierter Mann, gefangen im Gewand meiner eigenen Überzeugungen. Eingerahmt von den Traditionen einer tiefgläubigen muslimischen Gemeinschaft, führte ich ein Doppelleben. Nach außen hin der strenge Hüter des Gesetzes, nach innen der Suchende, der keinen Frieden fand. Ich hatte mich dem Glauben hingegeben, doch der Zweifel nagte an mir wie ein unsichtbarer Feind. Die Gebete wurden zur Routine, und die Lichter meiner Seele begannen zu erlöschen. Solange ich mir selbst verbot, die Schatten meiner Zweifel zu beleuchten, blieb ich in der Finsternis gefangen. Doch eines Nachts änderte sich alles. In einem Moment, der meine Realität auf den Kopf stellte, überkam mich ein überwältigendes Gefühl der Verzweiflung. Ich fiel, nicht nur körperlich, sondern in eine tiefe spirituelle Dunkelheit. Plötzlich, aus dieser Dunkelheit heraus, erblickte ich ein Licht, stärker als die Sonne, und eine Gestalt erschien. Jesus, der mich mit Namen rief. In diesem Augenblick traf mich die Wahrheit wie ein Blitz. Als er sprach, offenbarte er mir eine spirituelle Schlacht, die weit über mein persönliches Dasein hinausging. Diese Welt ist nicht nur von irdischem Recht geprägt, sondern auch von einer unsichtbaren Agenda, die die Menschheit in Ketten hält. Das Geheime, das uns umgibt, ist eine Manipulation der Wahrheit, eine perfide Strategie, die religiöse Dogmen mit politischem Missbrauch verschmilzt. Und hier stehe ich nun, entblößt vor der Welt und vor mir selbst, entschlossen, die Ketten der Tradition hinter mir zu lassen. Ich weiß, dass ich nicht nur meine Reise teile, sondern eine Einladung ausspreche. Eine Einladung, die Licht ins Dunkel bringt und den Weg zur Freiheit öffnet. Die Frage, die uns alle betrifft, ist: Werden wir den Mut aufbringen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen? Bevor wir in diese tiefgreifende Reise eintauchen, lass mich wissen, von wo du zusiehst und wie spät es dort ist. Es ist Zeit, die Grenzen des Glaubens zu hinterfragen. Und wenn du Jesus liebst, abonnier bitte unseren Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn was ich heute zu teilen habe, wird deine Sicht auf die Welt für immer verändern. En un denso y vibrante barrio multicultural de Londres, donde la mayoría de los residentes son de origen musulmán, me desempeño como juez del alto tribunal. Mi nombre es Malik, y aunque mi exterior irradia disciplina e integridad, en mi interior habita una tormenta de dudas y preguntas. Durante años, he estado atrapado en un ciclo de cumplimiento de las expectativas sociales y religiosas, y estas exigencias pesaban cada vez más sobre mis hombros. Luchaba para mantener la imagen del juez perfecto, mientras una creciente sensación de vacío emocional amenazaba con consumir mi ser. Cada día parecía una rutina sin fin, donde el rigor de mis responsabilidades en el tribunal no dejaba espacio para la introspección. Todo cambió en una tranquila noche de diciembre, durante una oración destinada a buscar claridad. Mientras cerraba los ojos y trataba de conectar con lo divino, una luz intensa iluminó mi mente. En ese momento, sentí la presencia de Jesús manifestándose ante mí de una manera tan vivida que rompió todas mis nociones preconcebidas. Su voz resonó en mi corazón y, al pronunciar mi nombre, sentí que cada fibra de mi ser vibraba con su mensaje de amor y compasión. Su Offenbarung fue profunda y transformadora, mostrándome verdades ocultas que había ignorado. La naturaleza de la Touchung que afecta a nuestra humanidad y cómo la élite utiliza su verborgene agenda para manipular nuestras creencias. Jesús me reveló que la lucha por la verdad no era solo una búsqueda personal, sino un Geistlicher Krieg que debía ser confrontado por todos. Me mostró cómo las divisiones sociales y las injusticias que veía a mi alrededor eran parte de un patrón que ha existido durante siglos, perpetuado por aquellos que desean mantener el control. Comprendí que cada decisión que tomaba en el tribunal, cada caso que juzgaba, era una oportunidad para avivar la luz de la justicia y la equidad. Sentía que la responsabilidad de compartir este mensaje me había sido encomendado, y con cada palabra que Jesús pronunciaba, el peso de mi antigua vida comenzaba a desvanecerse. A medida que retornaba a la realidad me encontraba en una encrucijada. La presión por conformarme con las normas de mi comunidad era incesante y el miedo a ser considerado un traidor crecía en mi corazón.
Sin embargo, el amor y la claridad que sentí durante mi encuentro me empujaron a romper el silencio. Comencé a buscar conexiones con otros que también habían sentido el llamado hacia la luz. En pequeñas reuniones secretas compartíamos nuestras historias y descubrimientos, forjando una comunidad unida en la búsqueda de la Wahrheit. Cada testimonio era como un ladrillo en la construcción de un camino hacia el Erwachen, donde el amor y la libertad podían finalmente prosperar. Sin embargo, el recuerdo de mi familia y la posibilidad de su desprecio siempre estaban presentes. Días enteros llenos de melancolía se mezclaban con la alegría de trabajar por un propósito más grande. Ir a casa se convirtió en una experiencia cargada de tensión, en la que temía sus miradas de juicio, pero al mismo tiempo sabía que debía avanzar. Con cada paso que daba para compartir lo que había aprendido de Jesús, sentía que luchaba no solo por mí, sino por todos aquellos que también luchaban en la oscuridad. La voz del cambio se hacía más fuerte, y a pesar del miedo me encontré decidido a ser un faro de esperanza para aquellos que buscan la luz. Soy Malik, un juez de fundraising en Londres, y aunque en el exterior proyecto una imagen de obediencia a las tradiciones religiosas, por dentro me siento atrapado en una creciente oscuridad. Días tras día, mi vida transcurre entre la solemnidad del tribunal y la presión de ser un ejemplo para mi comunidad. Sin embargo, mientras sonrío y pronuncio las palabras que se esperan de mí, hay un vacío emocional que crece cada vez más, un espacio en el que me siento desconectado, no solo de los demás, sino también de mí mismo. Este sufrimiento interno se ha vuelto una constante en mi vida, una lucha silenciosa que no puedo compartir. Una noche particularmente inquietante, mientras me preparaba para llevar a cabo mis oraciones, comencé a sentir una opresión en mi pecho. Al cerrar los ojos, lo inesperado ocurrió. Una luz brillante me envolvió y, en ese instante me encontré frente a Jesús. Su presencia era abrumadora, llena de amor y compasión. Me llamó por mi nombre, y sus palabras golpearon mi corazón como un trueno. En ese momento de claridad, Jesús me reveló la Wahrheit sobre mi vida, mostrándome las verdades ocultas detrás de las doctrinas que había seguido con fervor. Me habló de la verborgene agenda que gobierna nuestras vidas, de cómo la élite manipula a la sociedad mediante una Täuschung que perdura a lo largo del tiempo, alimentando divisiones entre las personas. Comprendí que todo esto era parte de un Geistlicher Krieg mucho más grande, una batalla que se libra en las almas de todos nosotros. La claridad de su mensaje me llevó a cuestionar las creencias que había aceptado sin discurrir. De repente, la vida que había llevado parecía construirse sobre un cimiento de arena, susceptible de desmoronarse en cualquier momento. El resultado de esta experiencia fue un profundo conflicto interno. Mientras sentía el impulso de compartir la Offenbarung que había recibido, una parte de mí temía las consecuencias. La presión por permanecer leal a las normas de mi comunidad me mantenía en un constante tira y afloja. La ansiedad por el rechazo y las repercusiones que podría enfrentar pesaban en mi conciencia, especialmente al considerar que estaba desafiando lo que había sido una parte integral de mi identidad durante tantos años. El amor por mi familia y la comunidad que me había visto crecer se tornaron en un dilema emocional desgarrador. Con el tiempo, empecé a buscar apoyo en otros que, también, sentían el llamado a descubrir la verdad. Formé conexiones con un pequeño grupo de personas que compartían experiencias similares y, juntos, comenzamos a explorar el camino del Erwachen. Cada historia que compartíamos se llenaba de esperanza y valentía. Era como si juntos pudiéramos enfrentar el miedo y el rechazo, y encontrar consuelo en nuestras experiencias compartidas. Estas conexiones se convirtieron en el hilo conductor que unía nuestras luchas, y a través de esa unión, me sentí menos solo en mi búsqueda de la verdad. A medida que el deseo de hablar se intensificaba, me di cuenta de que tenía una misión: ser un faro de luz en medio de la oscuridad que nos rodea. El compromiso de vivir en autenticidad y verdad se convertía en el motor que impulsaba mis días. Sin embargo, el camino aún estaba repleto de incertidumbres,
y mis temores no se desvanecían. Era evidente que el viaje hacia la libertad espiritual y la justicia no solo era un camino para mí, sino una invitación a todos aquellos que anhelan salir de la oscuridad. Sabía que si lograba hacer que otros despertaran, podría contribuir a crear un cambio real en el mundo que me rodeaba. En mis oraciones diarias, he comenzado a sentir un profundo vacío que se hace más evidente con cada momento que pasa. Soy Malik, un respetado juez en Londres, y aunque siempre he sido un modelo a seguir dentro de mi comunidad musulmana, este respeto exterior ha comenzado a chocar con una creciente sensación de desconexión interna. La tradición y la religión, que antes me ofrecían certidumbre, ahora parecen ser fuentes de presión que me ahogan. A menudo me encuentro cuestionando creencias que han regido mi vida, dudas que no puedo compartir con mi familia o mis amigos por miedo al rechazo. La rutina de mi vida se ha visto interrumpida por momentos de introspección abrumadora. Mientras intento aferrarme a la fe que me fue encenada, mi espíritu anhela algo más profundo. Fue durante una de estas noches, mientras me encontraba en mis oraciones, que experimenté un encuentro muy inesperado. Una luz intensa llenó mi habitación y, en medio de esa luz, vi a Jesús. Su presencia era a la vez reconfortante y deslumbrante, y sentí que cada parte de mí se iluminaba con su amor. Me llamó por mi nombre, y su voz resonó con una claridad que cortó a través del ruido de mi confusión. Jesús me habló sobre la apartheid que se escondía detrás de nuestras creencias. En su mensaje, expresó cómo la élite ha tejido una verborgen agenda que nos mantiene atrapados en la taushun que perpetuamos día tras día. Las divisiones que observamos en el mundo, las injusticias que sufrimos, son el resultado de un sistema diseñado para mantenernos separados y sumisos. Empecé a entender que mi papel como juez no era simplemente aplicar la ley, sino defender la justicia y la equidad en un momento donde ambos conceptos son continuamente manipulados. A medida que Jesús revelaba estas verdades, me embarqué en un Geistlicher Krieg dentro de mí. La lucha entre el deseo de compartir esta nueva revelación y el miedo a perder mi lugar en la comunidad se volvía crítica. Sentía que debía romper el silencio, que el mundo necesitaba escuchar lo que había aprendido. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin arriesgar todo lo que había trabajado para construir? Las críticas y el rechazo se cernían sobre mí como sombras, y la lucha por equilibrar estas responsabilidades con mi nueva misión espiritual se tornaba cada vez más intensa. Mi búsqueda de respuestas me llevó a conectar con otros que también habían tenido sus propios encuentros transformadores. Comenzamos a reunirnos en secreto, compartiendo no solo nuestras historias, sino construyendo un espacio seguro donde la fe y la verdad podían florecer. Cada testimonio se volvía un hilo en la red de nuestro despertar colectivo. Aprendí que no estaba solo en esta lucha. Juntos, nos convertimos en un grupo determinado a desafiar la oscuridad que a menudo nos rodea y a llevar la luz a aquellos que aún no han visto el camino. La urgencia de actuar se sentía poderosa, empujándonos a todos hacia una misión: transformar no solo nuestras vidas, sino también las de todos aquellos en busca de significado en un mundo lleno de confusión. Desde hace un tiempo, mis noches se han visto invadidas por sueños que parecen más reales que la vida misma. En esos sueños aparece un hombre iluminado, una figura radiante que me sonríe y que emana una energía indescriptible. Soy Malik, juez en Londres, y aunque he llevado una vida de cumplimiento y rigidez, algo en mí anhela respuestas más allá de las enseñanzas que he recibido. Este hombre en mis sueños me susurra al oído palabras de aliento, empujándome a buscar una apartheid que trascienda la taushun de nuestra realidad cotidiana. La insistencia con la que aparece me ha dejado intrigado y, al mismo tiempo, temeroso. Me siento atrapado en medio de un Geistlicher Krieg, un conflicto interno que se intensifica con cada encuentro. En la luz de su presencia, empiezo a cuestionar todo lo que daba por sentado. La vida en mi comunidad, firmemente anclada en tradiciones y normas, comienza a desmoronarse. La presión de ser un modelo a seguir,
de cumplir con las expectativas de una sociedad que valora la conformidad por encima de la búsqueda personal, me abruma. Sin embargo, cada vez que lo veo en mis sueños, siento un rayo de esperanza. Fue en uno de esos sueños cuando Jesús se me apareció de manera más vivida. Su voz, suave pero firme, ofrece claridad a mis dudas. Me habló sobre la verborgene agenda que opera a nuestro alrededor, manipulando las creencias, diseños y narrativas que nos mantienen prisioneros de un sistema creado por unos pocos, la élite. Comprendí que muchas de las divisiones y conflictos que observamos en el mundo no son accidentales, sino parte de una estrategia para mantener a la humanidad en la oscuridad, alejada de su verdadero potencial. Sentí que mi misión iba más allá de ser un simple juez, estaba siendo llamado a ser un defensor de la verdad. Con cada palabra que escuchaba, la carga de mi vida anterior se hacía más ligera, y a la vez, más pesada. La necesidad de romper con el silencio que me rodea, y la presión de cuestionar mis creencias tradicionales se hacía palpable. Intuía que la verdad que Jesús me ofrecía era un regalo, pero también una responsabilidad. Tenía que atreverme a hablar, a compartir lo que había aprendido, pero el miedo a perder la aceptación de mi familia y mi comunidad seguía siendo un obstáculo aterrador. La culpa se enredaba en mis pensamientos, además de la tristeza de pensar en lo que podría perder. A pesar de las tensiones, me vi impulsado a buscar la compañía de aquellos que también habían sentido el llamado de Jesús. Comencé a conectar con personas que compartían historias de transformación y liberación espiritual. Juntos formamos un pequeño grupo, un refugio donde podíamos explorar nuestras experiencias y discutir nuestras inquietudes sin miedo al juicio. Cada encuentro se llenaba de amor, y cada testimonio que escuchaba me acercaba más a mi propio propósito. A través de estas conexiones, la luz que Jesús introdujo en mi vida comenzó a reflejarse en las vidas de otros, creando un eco de esperanza en nuestro recinto. Reconocer la profundidad de lo que experimentaba fue un reto, pero al mismo tiempo un impulso incontrolable. Su mensaje era claro y resonante. Debía vivir la Wahrheit, ser un mensajero de esperanza y un faro para aquellos atrapados en la oscuridad. Mi vida antes marcada por el miedo y la conformidad comenzaba a tomar forma, y el deseo de actuar me empujaba a romper mi silencio. La búsqueda de respuestas no era solo un camino individual, sino una misión compartida, que podía servir como inspiración para muchos otros que anhelan la verdad y la libertad en un mundo fragmentado. Después de un colapso emocional que casi me destruye, la vida como juez en Londres se tornó en una lucha constante entre la imagen que debía presentar y el verdadero caos interno que enfrentaba. Mi nombre es Malik, y aunque la gente me ve como un pilar de respeto en la comunidad, el vacío me consume. Las expectativas de la sociedad y la presión de cumplir con la tradición comenzaron a afectar profundamente mi salud emocional y espiritual. Una noche, mientras me encontraba en un estado de desesperación profunda, una luz brillante irrumpió en mi vida de una manera que jamás podría haber imaginado. Fue esa noche que, en medio de la oscuridad, Jesús se me apareció. Su luz brillante iluminó mis dudas y ansiedades, y su voz, al llamarme por mi nombre, resonó con una autoridad que solo Él podía poseer. En ese instante, sentí como si todas las verdades que había estado ignorando se revelaran ante mis ojos. Me mostró una Offenbarung que desafiaba mis creencias y cuestionaba todo lo que había considerado sagrado. Me habló de la Wahrheit que se encuentra más allá de las doctrinas, de la manipulación de la élite que opera a través de una verborgene agenda destinada a mantener a las masas en un estado de Täuschung. A medida que las palabras de Jesús penetraban en mi corazón, comprendí que no estaba solo en mi dolor. Este Geistlicher Krieg es una lucha que muchos enfrentan a diario. Me revelo cómo nuestras vidas y nuestras sociedades están interconectadas. Las injusticias que vemos en el mundo no son mera casualidad, sino el resultado de un sistema diseñado para dividirnos y mantenernos en la oscuridad. Era como si estuviera mirando a través de un cristal roto, cada fragmento reflejando las realidades de guerra, sufrimiento y caos que plagan a la humanidad. Con cada palabra que pronunciaba,
Mis viejas creencias comenzaban a desmoronarse. La presión por conformar mis acciones a las expectativas sociales se tornaba cada vez más insoportable. Mientras reflexionaba sobre el significado de su mensaje, la urgencia de vivir de acuerdo a la verdad que había recibido se convirtió en una necesidad apremiante. Sin embargo, el miedo a enfrentar el rechazo de aquellos que alguna vez consideré cercanos se cernía sobre mí como una sombra. Una parte de mí luchaba por permanecer en la seguridad de la tradición, mientras otra deseaba liberar la verdad que Jesús me había inesperadamente otorgado. A pesar del miedo, su luz seguía guiando mi camino. Decidí que no podía quedarme en silencio mientras otros aún sufrían en la oscuridad. Comencé a conectarme con otros que, como yo, habían comenzado a cuestionar lo establecido. Formamos un pequeño grupo en el que compartíamos nuestras experiencias y reflexionábamos sobre cómo podríamos avanzar juntos. La profundidad de cada historia contada y la conexión que comenzamos a forjar se convirtieron en un refugio de esperanza. En ese conjunto de almas errantes, cada conversación se transformó en una chispa. Juntos comenzamos a encender un fuego que podría desafiar la sombra que nos había mantenido cautivos. Después de mi encuentro con Jesús, la vida que conocía se volvió en un campo de batalla emocional. Soy Malik, un juez que siempre ha estado comprometido con la justicia y la verdad, pero ahora me encontraba enfrentando la hostilidad y el rechazo de mi propia familia y amigos. La desilusión que observaba en sus rostros al enterarse de que había cambiado mi perspectiva espiritual era dolorosa. Me sentía como un traidor, un renegado que había desafiado las leyes no escritas de nuestra comunidad, y la presión de ser visto como un deshonor pesaba sobre mí como un yugo insoportable. Las conversaciones se convirtieron en susurros de desprecio y condena. Mi madre, que había tenido siempre un profundo respeto por mi trabajo y mi fe, ahora evitaba mis miradas, y su voz estaba llena de decepción cada vez que hablábamos. La soledad que experimentaba era aplastante. El amor que una vez disfruté se había convertido en un campo minado de juicios y malentendidos. Estas experiencias me llevaron a un profundo estado de introspección. Sabía que lo que Jesús me había revelado sobre la Wahrheit y la necesidad de romper con la Toshun era esencial, pero el precio que estaba pagando me hacía cuestionar si realmente era un camino que podría soportar. A través de esta lucha, la voz de Jesús seguía resonando en mi mente, recordándome que mi misión no era simplemente buscar mi propia salvación. En mi visión, Él había dejado claro que debía ser un ejemplo para otros, un portador de su mensaje de amor y esperanza. A pesar del rechazo, sentía una chispa de urgencia dentro de mí, una llamada a actuar, a ayudar a quienes también luchan por encontrar su camino en un mundo lleno de confusión. Esto se volvió mi motor. Aunque mis días estaban llenos de rechazo, también estaban impregnados de propósito. Comencé a buscar a otros que, como yo, podrían estar enfrentando esta lucha. Encuentros clandestinos comenzaron a surgir, donde compartíamos nuestras historias. Estas reuniones no solo eran liberadoras, sino que también me recordaban que no estaba solo en esta batalla. La conexión con otros buscadores de la Wahrheit fortaleció mi espíritu, y juntos comenzamos a forjar una nueva comunidad que desafiaba las normas establecidas. Las experiencias de cada uno servían como faros de esperanza, iluminando caminos que creíamos cerrados. La posibilidad de cambiar la narrativa en nuestra comunidad se hacía más palpable con cada historia compartida. Sin embargo, el camino hacia el Erwachen aún estaba lleno de incertidumbre. La presión por volver a la seguridad de la conformidad siempre estaba presente. Las voces críticas seguían resonando en mi mente, advirtiéndome sobre el peligro de ser un faro en la oscuridad. A pesar de ello, entendía que la transformación que estaba viviendo no solo me beneficiaba a mí, sino que tenía el potencial de impactar a muchos otros que buscan la verdad. La luz que Jesús me había ofrecido era también un regalo que debía ser compartido, y con cada paso en este viaje, sabía que estaba más cerca de liberar no solo mi alma, sino también la de muchos otros que luchan en silencio. En mi búsqueda silenciosa de la verdad, comencé a leer la Biblia en secreto. Soy Malik, un juez en Londres,
y aunque mi vida sea regido por un profundo respeto hacia las tradiciones musulmanas, las dudas sobre mi fe se han vuelto ineludibles. En la intimidad de mi hogar, un mundo de preguntas y anhelos ha comenzado a surgir, cuestionando las verdades que siempre acepté sin dudar. Las palabras de mis oraciones, que antes traían consuelo, ahora resonaban más como ecos vacíos. Fue entonces que sentí la necesidad de explorar algo más allá de lo que me habían enseñado. Era un intento desesperado de encontrar respuestas a las inquietudes que me atormentaban. Cada página de la Biblia que leía se sentía como un rayo de luz en mi oscuridad. Mis encuentros con Jesús, aunque solo imaginarios al principio, comenzaron a tomar forma en mi mente. Me encontraba sonando con una figura brillante que me guiaba hacia una nueva comprensión de la realidad. En esos sueños Jesús me hablaba de la Wahrheit, de la manipulación que la élite ejerce sobre la sociedad a través de su verborgene agenda, y cómo ésta ha mantenido a la gente en un estado de Taoshun. Estas revelaciones eran como destellos de esperanza que iluminaban mi camino. Sentía como si el peso de mi vida anterior comenzara a desmoronarse, y con ello la presión de cumplir con las expectativas externas. Pero al mismo tiempo, había una lucha interna emergente. El Geistlicher Krieg se manifestaba en mi corazón, confrontándome con el temor de ser rechazado por aquellos que antes consideraba cercanos. ¿Qué pasaría si revelaba las verdades que había descubierto? La posibilidad de perder la conexión con mi familia y amigos me aterraba, y me vi atrapado en un dilema entre seguir el camino de la verdad o permanecer en la seguridad de la conformidad. Fue durante uno de esos momentos de creciente desesperación que encontré a un grupo de personas que, como yo, habían experimentado un cambio espiritual. Nos conocimos en secreto, compartiendo nuestras experiencias, buscando al mismo tiempo consuelo y fortaleza. En cada encuentro, la sensación de comunidad crecía, y con ello la urgencia de actuar y hablar. La transformación que había comenzado en mí se expandía hacia los demás. Comprendí que era hora de romper el silencio. Había una misión que debía cumplir, algo más grande que yo mismo. El deseo de hablar de lo que he aprendido se vuelve cada vez más apremiante. La luz de Jesús me guía hacia un futuro donde la verdad y el amor puedan prevalecer sobre la oscuridad. Siento que mi vida tiene un nuevo propósito: ayudar a otros a liberarse de sus propias cadenas, iluminar el camino hacia el Erwachen y desafiar la opresión que nos rodea. Cada paso que doy hacia adelante, cada historia que comparta, se convierte en un acto de valentía. Sé que este viaje no está exento de desafíos, pero siento que estoy en el camino correcto, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad en la búsqueda de la verdad y la justicia. A pesar de haber encontrado una nueva calma en mi camino espiritual, la lucha interna que enfrento es una constante. Soy Malik, un juez en Londres, y aunque he comenzado a sentir la luz de Jesús guiando mis pasos, la sombra del temor a perder mi identidad cultural me persigue. Mi vida anterior estaba marcada por tradiciones que valoraba profundamente, pero a medida que exploro nuevas creencias y sigo el llamado en mi corazón, esa conexión se siente cada vez más frágil. Cada día es un recordatorio de lo que estoy dispuesto a dejar atrás, y de lo que podría perder en el proceso. Nada me preparó para la Offenbarung que recibí durante mi encuentro con Jesús. Él me abrió los ojos a la Wahrheit que reside más allá de las doctrinas que me fueron enseñadas. En su luz entendí que la élite no solo manipula nuestras creencias a través de una verborgene agenda, sino que también perpetúa un ciclo de Taoshun que puede despojar a las personas de su esencia. Comprender esto fue liberador, pero también aterrador. La idea de que lo que había creído y defendido toda mi vida era, de hecho, una ilusión, generó un Geistlicher Krieg dentro de mí. Las viejas expectativas comenzaron a desmoronarse mientras me enfrentaba a un nuevo futuro. La conexión entre mi identidad cultural y mi nueva fe se convirtió en un dilema emocional. Mientras me adentraba más en el camino que Jesús me había revelado, las voces de desaprobación de mi familia y comunidad resonaban como ecos en mi mente. Me cuestionaba si podría mantener mis raíces mientras abrazaba una verdad que, odio decirlo,
Muchos de mis seres queridos considerarían una traición. La culpa me golpeaba con cada pensamiento, instándome a regresar a la seguridad de lo conocido, de lo aceptable, pero a pesar de este tumulto, el deseo de vivir auténticamente, de servir a aquellos que también buscan la verdad, superaba a mis miedos. Empecé a encontrar consuelo en pequeños grupos de personas que compartían su fe y sus experiencias con Jesús. Allí noté que no estaba solo. Estos encuentros se convirtieron en espacios sagrados donde la aceptación y el amor fluyen libremente. Compartíamos nuestras luchas, nuestros sueños y nuestras visiones de un mundo renovado. La energía en esas reuniones era electrizante, como si juntos estuviéramos creando un nuevo tipo de comunidad, uno donde la diversidad y la verdad pudieran coexistir en armonía. En ese ambiente, la presión de conformarme a las expectativas se disipaba, permitiéndome conocer a la persona que realmente soy. Sin embargo, el camino hacia el Erbachén no es fácil. Aunque he encontrado un grupo que acepta y apoya mi nueva visión, las dudas sobre lo que dejo atrás persisten. Las conversaciones en familia se volvieron tensas y dolorosas. Siento que les estoy fallando a ellos, mientras al mismo tiempo descubro un propósito que me llena de vida. Mi misión ahora va más allá de mí mismo. Deseo alcanzar a otros que igualmente luchan por la verdad. Reconocer que el amor de Jesús puede sanar heridas me impulsa a seguir adelante y a desafiar las sombras que me rodean, en un mundo que necesita desesperadamente luz y orientación. A medida que transcurrían los días tras mi encuentro con Jesús, comprendí que mi camino no era solo millonen, sino que se trataba de un llamado divino. Soy Malik, un juez en Londres, y un encuentro inesperado había transformado mi vida de maneras que jamás pensé posibles. Su luz y su voz me revelaron, en medio de la oscuridad que me rodeaba, una Wahrheit que había permanecido oculta bajo capas de tradición y miedo. Su mensaje era claro. Debía romper el silencio y compartir esta Offenbarung con los que todavía no han visto la luz. La decisión de actuar surgió con una urgencia que no podía ignorar. Había estado viviendo una vida condicionada por el temor a ser rechazado, a ser visto como un traidor por mi familia y comunidad. Las expectativas sobre mí, como juez y miembro respetado, se han vuelto una pesada carga. Sin embargo, el amor y la claridad que Jesús me ofreció eran más poderosos que mis miedos. Este Geistlicher Krieg que se libraba en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a hablar la verdad a pesar de las consecuencias. Empecé a conectar con otros en mi comunidad que, como yo, estaban experimentando un cambio en su comprensión de la espiritualidad. A través de nuestras conversaciones, surgió un espacio seguro donde podíamos explorar nuestras creencias sin el temor de ser juzgados. Cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de una red de apoyo basada en el amor, la comprensión y el deseo de vivir auténticamente. En nuestra búsqueda colectiva por la verdad, empezamos a desafiar la Toyung que había permeado nuestras vidas. Con cada encuentro, la necesidad de compartir mi experiencia se volvía más intensa. Quería hacer saber a los demás que no estaban solos en su búsqueda, que el Erbachén era posible. Las revelaciones que había recibido no eran solo para mí, sino un mensaje que debía abrirse paso en el corazón de otros. Empecé a hablar en pequeños grupos sobre lo que Jesús me había mostrado, sobre cómo la élite utiliza su verborgene agenda para manipular nuestras vidas y perpetuar la división en nuestras comunidades. Cada palabra pronunciada era un acto de valentía, una forma de promover el cambio en un mundo que a menudo parece sombrío. Sin embargo, el dolor de estar dividido entre mis raíces y mi nueva fe persistía. La idea de ser un apóstol de la verdad me llenaba de orgullo y temor a la vez. A pesar de las repercusiones que podría enfrentar, sentía que el amor que había encontrado en la luz de Jesús me daba fuerzas renovadas. Con cada paso que daba, cada conversación que tenía, sentía que estaba rompiendo las cadenas que me habían mantenido cautivo. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero con confianza, seguía adelante,
determinado a ser un baluarte de esperanza y luz para aquellos que todavía vagan en la oscuridad. Tomé la decisión de abandonar mi hogar, de dejar atrás el nombre que me había definido durante años. Soy Malik, un juez en Londres, y en mi búsqueda de la libertad espiritual, comprendí que necesitaba renacer. Las enseñanzas que había seguido siempre se sintieron como cadenas que limitaban mi verdadero yo. Tras el encuentro transformador con Jesús, supe que este no era solo un cambio superficial, era un acto de valentía y autenticidad. Elegí un nuevo nombre, una nueva identidad, simbolizando el comienzo de una jornada hacia la libertad y la verdad que siempre había anhelado. Mientras me alejaba de las expectativas de mi familia y mi comunidad, la lucha se tornaba palpable. Cada paso que daba hacia adelante venía adornado de la culpa del abandono, pero también con la esperanza de poder redimirme al ayudar a otros. En esa nueva vida, sentí el peso de la responsabilidad en mis manos. Me di cuenta de que mi misión no era simplemente encontrar la Wahrheit para mí mismo, sino también ser un faro para aquellos atrapados en la oscuridad, aquellos que aún desconocen la manipulación que la élite perpetúa a través de su verborgene agenda. Cada día, esta búsqueda de verdad se volvía más intensa. La Offenbarung que recibí de Jesús me mostró un camino lleno de claridad, donde la lucha contra la Täuschung se transformó en un deseo ardiente de hablar y actuar. Entendí que el Geistlicher Krieg que enfrentaba no era solo uno seguro en mi interior, sino un fenómeno que afecta a toda nuestra sociedad. La injusticia y la división que se ven en el mundo son síntomas de una realidad controlada por aquellos que buscan mantener el poder a expensas de la humanidad. En mi nueva misión, me conecté con personas que compartían mi deseo de vivir en la verdad. Encontramos consuelo en nuestros encuentros y compartimos nuestras luchas en un espacio seguro donde podíamos reconstruir nuestras creencias. A medida que hablábamos, cada historia resonaba profundamente, creando un lazo que fortalecía nuestra determinación colectiva. Nos unimos no solo para sanar, sino también para educar a otros sobre el camino hacia el herbajen espiritual. Las experiencias que viví comenzaron a cobrar un nuevo significado en este contexto compartido, impulsándome a llevar nuestra luz a más personas, a aquellos que aún estaban sumidos en la oscuridad. La profundidad de mi viaje no era solo una transformación personal, era una misión indispensable en un mundo que necesita desesperadamente restaurar la esperanza y la compasión. Mientras continué enfrentando las repercusiones de mis decisiones, el amor que encontré en la luz de Jesús me guiara. Estoy decidido a abandonar el miedo y las dudas y a hablar con valentía sobre lo que he aprendido. Así, la luz que una vez me iluminó ahora me empuja, lista para romper la oscuridad y brindar esperanza para todos los que aún sufren en silencio. Jetzt, nachdem du meine Geschichte gehört hast, möchte ich dir eine tiefgreifende Frage stellen. Was bedeutet es für dich, die Wahrheit zu suchen? Hast du jemals in Momenten der Dunkelheit einen Lichtstrahl entdeckt, der dir den Weg gewiesen hat? Diese Welt ist voller Geheimnisse und verborgener Agenten, die uns oft im Unklaren lassen. Doch genau wie ich, bist auch du Teil dieser spirituellen Reise, einer Suche nach dem Licht, das uns alle verbindet. Mein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Jede Entscheidung, die wir treffen, jede Frage, die wir uns stellen, bringt uns näher zu einem Verständnis davon, was es heißt, in Wahrheit zu leben. Es liegt eine Kraft in uns, die darauf wartet, erweckt zu werden. Und so lade ich dich ein, teile deine eigenen Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren. Gemeinsam können wir herausfinden, was es bedeutet, den Mut zu haben, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Wenn du von dieser Botschaft berührt bist, vergiss nicht, unseren Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Denn die Erkenntnisse, die noch kommen werden, könnten dein Leben verändern und dich auf deinem eigenen Weg zur Wahrheit unterstützen. Im nächsten Video werde ich mit dir die bewegende Geschichte einer Person teilen, die einen ähnlichen Weg wie ich gegangen ist und einen tiefen spirituellen Wandel erlebt hat. Es ist Zeit, dass wir alle erwachen, und jeder von uns hat die Möglichkeit, Teil dieses Wandels zu sein. Ich bin Malik, und ich danke dir, dass du bis zum Ende bei mir geblieben bist.
Denkt daran, die Wahrheit findet immer diejenigen, die bereit sind, sie zu empfangen. Bis zum nächsten Mal.